La gran mayoría de empresas utilizan inteligencia artificial. El problema es que la gran mayoría no sabe cómo hacer un uso correcto y no tienen ni siquiera políticas de uso o no saben cómo implementarlas. Esto es un problema muy grande, ya que hay distintos riesgos que tiene el uso de la IA si se hace de manera incorrecta. Y es precisamente lo que vamos a tratar en este vídeo. Hoy te voy a explicar todos los riesgos que tiene la IA en las empresas, desde el uso de los empleados, desde fuga de datos, etcétera, etcétera, sobre todo enfocado a ciberseguridad, que es mi tema, aunque vamos a tocar todo lo posible, y cómo usarla de forma segura, que es lo importante. Pues si no me conoces, yo soy Paco Rubio, yo soy un hacker ético y soy el fundador de Hablock, una empresa de ciberseguridad en la que hemos visto muchísimos clientes que han cometido errores, han tenido compromisos por un mal uso de la IA. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Empezando por la fuga de información y la protección de datos. Bien, el problema aquí es que hay muchas empresas que utilizan la IA, sobre todo ya sean empleados o directivos. Esto pasa con todos. Que utilizan la IA como si fuese una caja fuerte de seguridad, como si eso no fuese a ningún lado. Pero hay que entender que ya sea ChatGPT, Cloud, Gemini, comparten información porque la información pasa de tu chat a un servidor. Y si ese servidor es de otra empresa, sobre todo fuera de la Unión Europea, tenemos el riesgo de fuga de datos. La mayoría de proveedores de IA han afirmado que tienen acceso a todos los chats. Más de una vez se ha filtrado chats, como por ejemplo con Claude. Y bueno, al final, si tú pegas información confidencial, eso se puede filtrar, puede acceder incluso otra persona, ya no solo de estas empresas, como digo, y es que hay muchas veces que se ha filtrado esta información y pues puede acabar en donde no nos conviene. Esto incluye ya esa información personal de clientes, código interno, archivos confidenciales, todo este tipo de información que es privada. Si no se la compartes, si no la publicas en internet, ¿por qué debería estar en una IA? Hay que anonimizar todo lo posible. Esto si utilizamos IA que no sea local. Luego, más adelante, hablaremos de eso. Pero si usas una IA que va por una cuenta, por un modelo, que va a otro servidor, no puedes pasarle información confidencial, porque es como si la publicas en internet. No es exactamente tan peligroso, pero sí que hay que entender que se puede filtrar en cualquier momento y esto supone pérdida de reputación, filtración de datos, multas, etcétera, etcétera. Todos los problemas de publicar algo que no se debería publicar. Así que bueno, hay que entender que hay que tener mucho cuidado con esto y es algo que hay que meter en las políticas de empresa. Lo típico de, oye, resúmeme esto y le pasamos un contrato, le pasamos algo con mucha información personal sin censurar nada. Eso supone muchísimos riesgos y claro, es algo que la mayoría de gente no tiene en cuenta, la mayoría de gente pues pasa algo completo y claro, ahí están los riesgos. Y luego dan muchos problemas, como ya ha pasado y seguirá pasando, estoy seguro. Bien, segundo punto, alucinaciones. Esto es algo que es inherente de los modelos de inteligencia artificial. La IA, cómo funciona la IA, realmente es un algoritmo, ¿vale? Es un algoritmo que intenta predecir cuál es la respuesta correcta a lo que tú le has preguntado, a lo que le has pedido, etcétera, etcétera. Bien, pues como está construido la IA, y esto ya lo han dicho pues, personas muy importantes, como ya puede ser Sam Altman, como Dario Modeli de Anthropic, y es que por construcción, por cómo están hechos estos modelos, pueden alucinar. Y esto significa que ellos te dan una respuesta que ellos en su razonamiento, que realmente es un algoritmo, no razona, pero por darle un sentido humano, en su razonamiento llegan a una conclusión, y es, oye, por mi algoritmo esto es lo más correcto y te da esa respuesta. ¿Qué pasa? Que para ellos no tienen forma de saber si es correcto o no, porque es un algoritmo. Entonces, esa respuesta tiene muchísima confianza. ¿Qué pasa? Que igual que te dicen una cosa correcta con muchísima confianza, te dicen esto y quizás no tienen nada que ver, quizás han inventado información. Pero claro, si esto es algo que tú no revisas, si esto es algo que no compruebas con fuentes fiables, puede dar muchísimos problemas. Y esto ya está pasando en muchos casos. Esto no es algo que se solucione a medida que vayan saliendo modelos de IA, porque, como te digo, ya lo han dicho que es algo inherente de este tipo de modelos de inteligencia artificial. Y bueno, han habido todo tipo de casos, desde leyes que se han inventado, sentencias, configuraciones que no existen, código que no funciona, que está plagado de vulnerabilidades, estadísticas falsas, referencias falsas. Y es que la IA nos ayuda, la mayoría de empresas la utilizamos para ir más rápido, para ser más eficientes y para hacer las cosas mejor. Pero si tú ese output, esa respuesta que te da
tú no la revisas, tú no la compruebas, tienes el riesgo de que alucine y de que haya pues una crisis de reputación, de que le hagas un mal trabajo a un cliente, de que haga en ridículo públicamente, como en este caso que ha pasado ya con muchas consultoras. Aquí os tengo el ejemplo de EY, pero hay de las Big Four, ya han salido casos con todas. Y es que pues hacen estudios, hacen incluso trabajo para clientes, que ya sabéis que las consultoras cobran un presupuesto bastante elevado. Y oye, hacen todo con IA y resulta que la gente, los expertos lo analizamos y está plagado de alucinaciones. Ya se han retirado estudios, como aquí tenéis el ejemplo de EY, pero esto es algo que pasa mucho. Y claro, si tú haces todo con IA, no revisas, no compruebas la información, haces un trabajo mediocre y luego esto lo ve otra persona y dice, oye, ¿esto qué es? Esto no tiene sentido, pues tienes el riesgo de perder cliente, perder reputación o incluso problemas legales más gordos, como ya ha pasado varias veces, sobre todo con usar la IA en la parte legal o con este tipo de cosas que, bueno, que solo dan problemas. Y yo siempre digo que hay que revisar todo lo que nos dé la IA. A día de hoy no podemos tener una IA totalmente autónoma porque esto solo da problemas. Hay gente que quiere tener una IA, que revise una IA, otra IA, otra IA. Pero a día de hoy, yo la verdad esto no es algo que recomiende. Hay que tener un mínimo human in the loop, una persona que revise todo lo que nos dé, porque si no, tenemos el riesgo de alucinaciones y de perder todo. Esto es algo muy importante de informaciones, que ya lo veremos después, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, como estábamos hablando de seguridad y de riesgos de la IA, esto no es inherente de usar la IA, pero sí que es un tema que quería mencionar un poco por encima. Y es el phishing o la ingeniería social o las estafas generadas con IA. Bien, esto en muchas empresas no se, cuando se hace una formación, cuando se forma, no se tiene en cuenta. Y es que antes los correos falsos se detectaban mucho más fácil. ¿Por qué? Pues estaban mal traducidos, mal escritos, no tenían tanta complejidad. Pero a día de hoy la IA lo que hace es que se escribe un correo sin errores, traducido perfectamente, que estén adaptados a la persona, a la empresa. Y bueno, esto es algo que estamos viendo ahora, el tema de los deepfakes, que se puede clonar la cara de una persona incluso en una videollamada, se puede clonar al CEO, se puede clonar un directivo. Esto es algo que tiene mucho riesgo y algo que ya han sufrido muchas empresas. Y bueno, también el tema de la voz hiperrealista. Esto es algo que está haciendo que las estafas sean más personalizadas y más realistas. Y ya no se detecta de manera tan sencilla, entonces es algo que tenéis que tener muy en cuenta para preparar a vuestra plantilla. Y quiero hacer un pequeño inciso sobre esto. Como te he comentado, nosotros estamos especializados en ciberseguridad, también estamos especializados en el factor humano y tenemos todo tipo de servicios anuales. Yo te puedo decir que el 90% de los ciberataques ocurren por parte del phishing, por parte de un error humano. Me puedo equivocar hasta yo, que me dedico a esto. Y si este es un tema que te gustaría evaluar, que te gustaría saber en qué situación estáis, tenemos un servicio que es un mes de simulacros de phishing a nivel hiperrealista, hiperpersonalizado, donde simulamos este tipo de ataques tan nuevos que hacen los cibercriminales con el objetivo de ver quién caería. Si cayese alguien, haríamos una formación personalizada explicando pues todos los riesgos de la IA, cómo no caer en estas nuevas estafas, etcétera, etcétera. Pero si no cayese nadie, os devolvemos el dinero. Esto es una oferta muy interesante, también tenemos servicios anuales, simplemente quería mencionarlo porque esto es algo que muchas empresas no evalúan y no saben en qué situación están actualmente. Te dejo el enlace en la descripción y vamos con el siguiente punto, que es el tema de Shadow AI. Esto es un término acuñado muy recientemente que se basa en el Shadow AT, que básicamente es el uso de la inteligencia artificial pero en privado. Si vosotros prohibís o no permitís el cierto uso de ciertas IAs o estáis limitados, por ejemplo, a Copilot, es posible que muchos empleados utilicen otros modelos, ya sea Cloud, ChatGPT, Gemini, el que sea, porque les parece más cómodo, porque les gusta más cómo funciona. Si esto es algo que se hace en privado, si esto es algo que los empleados no te notifican, es muy posible que todos los riesgos que hemos visto antes no lo tengan en cuenta. Entonces tenemos fuga de información, incumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Por eso, hay que tener una gobernanza de los modelos de IA y de todo lo que utilicemos en la empresa y poder pues meter reglas y meter políticas para evitar que estos problemas pasen a nivel interno, que es lo más peligroso. Bien, ahora vamos a ver la parte más importante, que es cómo utilizar la IA de manera segura. Bien, esto yo lo he querido resumir en 5 puntos. El primero es tener una política de uso. Hay que saber qué herramientas están permitidas, qué información se debe introducir y qué usos pues, no se le puede dar a la IA. Formar a los empleados. Si vosotros vais a meter las políticas de uso,
que también se puede externalizar, pero si lo vais a hacer vosotros es muy interesante pues explicarle a los empleados los riesgos que existen, cómo anonimizar los datos, cómo verificar las respuestas, etcétera, etcétera, porque los empleados al final usan la IA por comodidad y si no tienen guías, si no tienen una manera clara de utilizarla, pues no van a saber y se van a equivocar. Después, lo mismo que he dicho antes, anonimizar, no meter información sensible, a no ser que sea una IA local, ya sea datos personales, contratos, información confidencial, etcétera. Verificar las respuestas, lo que hemos dicho antes, no asumir que la IA tiene razón, sino verificar todo en aspectos, sobre todo en temas sensibles, ya sea finanzas, ciberseguridad, programación, temas legales. Esto es algo clave porque si no podemos cometer errores bastante grandes y incluso tener un compromiso o tener crisis de reputación, problemas, etcétera, etcétera. Y también, oye, a probar herramientas. Si queremos utilizar X tipo de herramientas de inteligencia artificial, pues tiene que ser la que diga la empresa y la que ya se ha aprobado. No podemos usar IA sin control, porque claro, hay que saber las condiciones que tienen, hay que saber si estas IAs publican sus datos, si no los publican, las políticas internas, porque si no es un descontrol y si no, pues puede haber problemas de precisamente utilizar una IA que, como he dicho, que no tenga control. Y por último punto hay algo que me gustaría mucho mencionar y que es muy interesante para muchísimas empresas, y es el uso de la IA en local. La IA local a mí es algo que me apasiona bastante y que en mi empresa utilizamos, no siempre, pero es algo que realmente pues, a muchas empresas le merece la pena, sobre todo con la inversión tan grande que tienen en tokens de IA. Y es básicamente comprar un hardware, comprar un servidor o un dispositivo que tenga pues, una buena potencia. Con una inversión pequeña se pueden correr modelos bastante decentes que pues quizás no están a nivel de los modelos frontera, de los modelos más potentes, pero pueden primero hacer ahorrar muchísimo dinero porque son modelos que, bueno, tú solo tienes que invertir en el hardware y luego lo tienes corriendo en tu propio servidor, lo cual te quita muchísimos costes porque los tokens de IA son carísimos. Te permite, algo muy importante, subir información confidencial porque es tu propio servidor, los datos los almacenas tú, entonces ahí se puede subir información confidencial, si si está todo bastante securizado, y tenéis gobernanza y control sobre la IA, que esto es muy importante. Sí que es cierto que esto, como he dicho antes, no son modelos fronteras, están a muy buen nivel, pero hay muchísimas tareas para que estos modelos sirven y de sobra. Y yo lo recomiendo mucho, pues como he dicho, en caso de que necesitéis gobernanza, en caso de que queráis subir tu información privada sin tener riesgo a que se filtre. Y al final, a mí personalmente me gusta bastante por eso, porque te da mucha libertad y tienes control y gobernanza y totalmente autonomía de utilizarlo y de que no suban las cuotas, etcétera, etcétera. Si esto es un tema que os interesa, nosotros tenemos un partner que se encarga de implementar ya en local, os preparan el hardware, os preparan el modelo. Si queréis que os echen un cable, pues me escribís y os paso su contacto, pero esto es algo que también podéis preparar vosotros y merece mucho la pena, porque al final pues tenéis todo tipo de control sobre el modelo que corréis. Y esto es todo por este vídeo. He intentado condensar todo lo máximo posible, pero al final tenéis que tener claro que lo importante es tener control, no permitir fugas de datos y tener muchísimo cuidado con lo que la IA te da, con el resultado que da y revisarlo muy bien. Si queréis más información del One Shop, tenéis un enlace en la descripción. Simplemente rellenáis el formulario y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. Agradecerte mucho que hayas visto este vídeo. Deja un comentario, suscríbete si te ha sido relevante y manteneos seguros.